Yo quiero que tú hoy esta palabra que vas a oír, quiero que la guardes en el corazón, quiero que la grabes en tu corazón, quiero que la medites, que te vayas con una palabra como la de hoy, esos cimientos para la vida de la iglesia, la vida cristiana. Efesios capítulo 1 nos habla del espíritu de sabiduría y revelación a partir del 15 en adelante. Voy a leer el 18 y después sigo adelante, 19 hasta el 22. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometido todas las cosas bajo su pie, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Repita conmigo: sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que preste mucha atención a la palabra de hoy, que haga su apunte, su nota, y que reflexione sobre lo que vamos a tratar hoy. Cristo es el fundamento. Cristo es el principio de la base, del fundamento de todo el edificio. Cristo es la piedra angular del edificio llamado iglesia. Cristo es la estructura esencial del cristianismo y de todo el fundamento de la vida cristiana. Cuando decimos que Cristo es el fundamento, nos referimos a lo que hemos leído. Hemos leído unos pocos de versos donde pone que a veces los ojos de nuestro entendimiento están nublados para no ver la supereminente grandeza de la gloria, de lo espléndido y sorprendente que Dios tiene y es para ti y para mí. Porque Dios, hemos leído en el verso 22, ha puesto como cabeza a la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo o la plenitud de aquel que todo lo llena. En el siglo pasado, en el siglo presente, en el siglo venidero, y que toda autoridad, todo principado, todo poder, todo señorío y todo nombre que se nombre, sea donde esté, pasado, presente o futuro, esté sometido a aquel que es la piedra principal, el cual se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para no vivir, para no hablar, para no caminar, para no pensar, para no actuar de cualquier manera, sino elevándonos por el llamado, la cual Dios tiene para cada uno de nosotros en su riqueza de la gloria, de la herencia que tienen los santos. No es un hermanito, un ser humano que ha nacido por casualidad, que vive en una barriada penosa, sino que eres un heredero, coheredero con Cristo para recibir la supereminente grandeza de la gloria del poder que tenemos reservado, aleluya,
de favores y misericordia, la cual ha operado en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, señorío y sobre todo nombre que se nombre, la gloria sea para Él. Ya no estamos excluidos ni somos extranjeros o forasteros o cualquier mundano gentil que no tiene el favor y la gracia de Dios, sino que ahora somos aceptos en el amado. Ya no estamos sin Dios, sin ley y como antes en el mundo, sino que ahora tenemos un Dios, tenemos una palabra, tenemos un reino, tenemos un Dios, tenemos un rey, somos hijos del rey. Por lo tanto, ahora no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos del reino de los cielos. Ahora estamos edificados, metidos, es decir, en la persona del cuerpo de Jesucristo. Ahora estamos fundamentados y cimentados en el cuerpo de Cristo místico que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, ahora tú no estás en cualquier lugar fundamentado. No te estás fundamentando en una creencia, en una religión, en un dogma, ni en una denominación, sino que estás fundamentado en el cuerpo de Jesucristo y ahí estás cimentado y ahí estás adherido por el favor de Dios. Ahora somos, como estamos en el cuerpo, edificio de esta estructura que es, aleluya, espiritual. Es un edificio espiritual, pero que somos santos, es decir, templo del Dios santo. Por lo tanto nos constituye templo del Dios santo, donde Él habita, donde somos su morada, donde Él se mueve, donde Él opera, donde Él interviene, donde Él hace su obra. Por lo tanto, no permitan nunca a Satanás, ni a los demonios, ni a nadie que te venga dándote consejos de inferioridad, de lejana, de que no lo haces bien, de que no sirve, porque son saetas lanzadas por el enemigo para que tu mente deje de comprender y de entender quién eres y a lo que has sido llamado. Entonces estamos edificados en el cuerpo, somos templo, edificio de Él y santificados por la persona del Espíritu Santo. Amén. Vámonos a Mateo capítulo 16 y veamos lo que nos dice las Escrituras en esa preciosa lectura que vamos a dar hoy en Mateo capítulo 16. Véngase conmigo. Y dice las Escrituras allí que capítulo 16, 17 al 18. Hay algo que tenemos que entender en la vida cristiana, y es que para llegar a una plena revelación de lo que le estoy hablando, tiene que haber una intervención de discernimiento, visión, revelación, abrir los ojos, como hemos leído en Efesios, abrir los ojos de vuestro entendimiento para que comprendáis lo que sois y a lo que habéis sido llamados. Y viene el Señor después de haber estado por algunas aldeas, algunos pueblos predicando, y le dice a los cercanos a Él, a los discípulos, a los que se están reuniendo, a los que están allí, le dice: oye, ¿quién dice el pueblo que soy yo? Uno dice que eres Jeremías, Juan, algunos de los profetas. Han entendido que era alguien, pero que no sabía quién era realmente. Y nosotros, la iglesia del Señor, no nos podemos conformar con saber que eres alguien bueno,
tienen la capacidad de la revelación de lo que hemos leído en Efesios capítulo 2, de quién somos, quién es Él, a lo que nos ha llamado y lo que somos ahora. Y Él, pues, una vez que, porque a Él no le interesa lo que la gente diga de Él, a Él le interesa lo que nosotros creemos, sabemos y decimos de Él. Y Él le hace la pregunta a Pedro y le dice: ¿quién decís vosotros? Versículos 17, 18. Y respondiendo Pedro, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, y esto es el punto donde vamos, yo también te digo a ti que tú eres Pedro, piedra, roca, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos, aleluya, que no dijese a nadie de momento quién era Jesús el Cristo. Miren, Cristo se presenta como la roca, el fundamento, para que todo lo que se ponga encima aguante y soporte el peso de lo que se ponga. Es imposible fundamentar una religión, una creencia, un dogma sobre una persona, sobre una casa, sobre una familia, por muy grande y buen nombre que tenga. ¿Por qué? Porque esto pesa mucho. Llevar una vida cristiana, levantar una iglesia, fundamentar una obra sobre un hombre, sobre una congregación, sobre unos dogmas, una persona física, es imposible. No se puede sostener. Cuando se levantaron un tal Judas, un tal Teudas, y dice: no preocuparos, porque si es obra de los hombres, se derrumbará y no permanecerá. Porque lo que el hombre levante se derrumba. Pero si esto es cosa de Dios, esto no hay quien lo derrumbe. Es más, tened cuidado, no vaya a ser que estéis luchando contra Dios, porque si es de Dios nadie la puede destruir. Amén. Dijo Gamaliel, hombre sabio. Pero aquí se presenta Cristo a los discípulos y le dice: yo soy la piedra angular del edificio, que aguantará todo lo que se pueda poner encima de esta roca. Sobre esta roca Cristo edifica y fundamenta, y tiene, aleluya, puesto en Él todo el peso de tu vida, y todo el peso de mi vida, todo el peso de la humanidad, y de todos aquellos que quieran entregarle su vida a Él, y que quieran entender que solamente Él está capacitado y puede soportar tus cargas y las mías. Isaías capítulo 28 versículo 16 dice las Escrituras, dice: por tanto el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimientos estables. El que creyere, aleluya, el que creyere no se apresure. Dice ahí la palabra del Señor: piedra angular en Sión, piedra que se estaba refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, como el fundamento de quién, de los profetas que avisaban y hablaban y anunciaban que tenía que nacer este fundamento, piedra angular, sobre el cual todo el que creyere sería salvo.
y recibiría el beneficio de pasar de ser una persona inestable, incompetente para poder edificar en él cosas del reino, para ahora sí poder ser parte del edificio y de la estructura de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Hechos capítulo 4 versículo 12? Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es decir, no hay otro en quien puedas ser salvo para edificar tu vida en una plenitud, una estructura, un fundamento estable para que puedas permanecer en el tiempo. Porque se le pueden hablar de historias y de cuentos y de cosas hermosas y bonitas que te hacen bien por un tiempo, pero si tu vida no está fundamentada en la salvación que ha traído Jesucristo a los hombres y estás bajo Él, es imposible que puedas ser salvo. Por lo tanto, es necesario que todo aquel que quiera edificar su vida en estos principios básicos de fundamento de la palabra de Dios, tienen que tener a Cristo como piedra angular de su vida, de su casa, de su hogar, de su matrimonio, de su negocio, de todo lo que es. Porque es imposible que tú puedas avanzar hacia adelante si no estás pisando en una piedra o en un edificio sólido. Y dice la Biblia, vénganse conmigo a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Porque allí hay una hermosa escritura y es el fundamento que pones como vida cristiana en tu corazón. Primera de Corintios capítulo 3 tiene que ser un fundamento y tiene que tener esa base, la cual nos dice Primera de Corintios capítulo 3 versos 9 al 17, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza del Dios que edificó Dios, conforme a la gracia de Dios que se me ha dado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno de nosotros mire cómo edifica sobre el fundamento que ya está puesto. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Sigue diciendo, verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificare, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aún, que así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Escuchen, termino. Versículo 9 y versículo 10. Los siervos de Dios, los ministros de Dios, somos colaboradores con Dios para llevar a
a los creyentes a una buena edificación, estructuración, por medio de la doctrina de la palabra. Por eso los siervos de Dios son tan importantes en una obra, pero siervos de Dios santos, no cualquier obra. No se puede edificar cualquier cosa en esta obra. No cualquier siervo de Dios se puede poner a ministrar. Les voy a decir cosas, yo quiero que escuchen bien. Porque el siervo de Dios que ministra palabra, aunque hable de Dios, pero no tiene a Dios en sus entrañas, está transmitiendo cascajos, palabras huecas, vacías, sin vida, sin poder, sin alimento, sin solidez. El siervo de Dios que está ministrando y está en pecado está transmitiendo muerte. El siervo de Dios que te pone las manos y tiene dentro cizaña, orgullo, vanagloria, desorden, pecado, te mete desorden, te mete orgullo, te mete pecado. No permitas que ningún siervo te ponga las manos, a no ser que tú sepas que vive en el orden y en el espíritu. Porque lo que tenga ese siervo, eso es lo que te va a meter dentro. Si tiene de Dios, vas a recibir de Dios. Si tiene de la carne, vas a recibir de la carne. ¿Cómo es eso, pastor? Siga leyendo conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El siervo de Dios, que se ponga a predicar y no predique de Cristo, y no anuncie de Cristo, y te hable de sus niveles, de sus batallas, de sus hazañas, de lo malo que hacía, que no está edificando, porque no está transmitiendo a Jesucristo, que es la piedra angular del edificio que es la iglesia. Y en este edificio no se puede sembrar o edificar cualquier cosa. Y nos advierte la palabra de Dios que después mire cada uno cómo edifica y te pone en el edificio. Porque lo que tú pongas en el edificio, cuando tú levantes las paredes, eso es lo que se va a quedar ahí. No se va a ver, está oculto, pero se va a quedar en el cimiento. Entonces tú no puedes poner en un cimiento que es hormigón, armazón, mallazo. No puedes meter ahí medio madera, no puedes meter paja o heno, porque ¿sabes qué pasa? Que el tiempo hará que el heno, la paja que está entre medio del hormigón, se pudra y vengan humedades a la casa. ¿Alguien sabe de eso? ¿Qué mal se pasa en una casa con humedades? Con cimientos inestables que el suelo se ríen algunos. ¿Sabe por qué? Porque no hay peor cosa que tener una casa con humedades. Me gasta un dinero al pastor, no lo sabe bien, pero te has puesto en el cimiento. No, se ha puesto, vamos, hojarasca, pero no te están diciendo la palabra de Dios que en el edificio no puedes poner cualquier cosa. Miren, verso 11, porque nada ni nadie puede poner otro fundamento para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Una iglesia donde no se predique a Cristo, una iglesia donde no se hable del Espíritu, una iglesia donde no se hable del cielo, una iglesia donde no se hable del Cristo crucificado, una iglesia donde no se hable de la sangre, una iglesia donde no se hable de las cicatrices, de las heridas del Señor. Huye de ese lugar, porque eso no es una iglesia que está siendo edificada en el cuerpo de Cristo, sino que está siendo edificada en experiencias, en anécdotas, opiniones, cuestiones, sabiduría humana, pero que no está siendo transmitido desde los altares la persona de Jesucristo como el centro y el pilar del edificio de esa iglesia, que es la amada del Señor. Amén. Que te quede claro eso. Que hoy o mañana le podemos dejar una tarde a un hermano para que nos comparta y nos haga bien y gocemos con él, pero ahora la verdad tú necesitas un siervo de Dios que te estructure todas las áreas de tu corazón con la doctrina esencial de Cristología, para que tú aprendas y comprendas que si no está Cristo en el centro, Hechos capítulo 4 verso 12, no eres salvo, no puedes hacer nada. A mí no me interesa sabiduría, filosofía, cuestiones humanas, porque eso a mí no me va a servir de nada a la larga. Necesito que en el presente me estructure para que en el futuro sea un edificio para cuando venga el fuego de la prueba delante de Dios,
Dios y sea examinada mi obra, pueda decir: tuve pastores, siervos de Dios, que me adoctrinaron en la doctrina de la palabra que se llama Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne. Y puedas pasar por el fuego de la prueba, de la examinación, que se te hará un día para ver que has edificado en tu vida con lo que desde aquí se transmitía a tu corazón. Por lo tanto, mire ahora cada uno cómo edifica de lo que recibe. Porque yo puedo predicar desde aquí el evangelio puro, la doctrina sana, pero si tú al coger la doctrina pura, la doctrina sana, no la aplica, no la vive, no la practica, no la fundamenta, no hace de ella un edificio en tu corazón, no tendré culpa yo, sino que la tendrás tú. Por lo tanto, te pertenece a ti mirar cómo sobreedifica. Y sobre este edificio se ponen de toda clase de materiales. Y vamos a ver ahora algunas cosas que quiero mostrarles que son muy importantes. Lo primero, oro. Lo segundo, plata. Piedra preciosa añadido a la plata. Y después dice madera, heno y hojalata. Y si ustedes se van a mirar, nos van a mostrar por medio de las escrituras cosas maravillosas, lo que son estos cinco principios para fundamentar, hacer o levantar un edificio. El oro siempre nos enseñó la palabra de Dios, que es símbolo de la divinidad de Dios. Y así hay muchos siervos de Dios que estamos representando la divinidad de Dios a la iglesia, para que la iglesia tenga un reflejo de lo que es Dios a través de su naturaleza. Hubo un día, se cuenta, en un colegio, que un profesor les hizo una pregunta a todos los alumnos, los chavales, y le dijo: oye, ¿quién sabe de aquí quién es Dios? Y todos se quedaron: pues no sé. Pero uno, sin embargo, le dijo: yo sé quién es y sé dónde vive. Y le dijo el profesor: ¿cómo? Sí, yo sé quién es y dónde vive. Y eso le llamó mucho la atención a este profesor, de tal manera que al otro día él fue a investigar, porque le llamó mucho la atención y se quedó observando. Y él pudo ver y entender el porqué. Cuando vino ese niño por la mañana al colegio, le dijo: oye, ¿por qué me dijiste ayer tú eso? Dice: muy fácil, profesor, porque enfrente mía vive un siervo de Dios que se le ve a Dios en sus entrañas. El hombre y la mujer de Dios, que es de oro puro, que tiene la naturaleza de Dios en su corazón, donde va, está diciendo: Dios vive en mí. Aleluya. Y está la otra parte también de los siervos de Dios que estamos predicando, porque hay diferentes niveles de siervos de Dios que traen revelaciones o multiformes revelaciones del Evangelio. Hay otros siervos de Dios que hablan y representan la persona de Cristo, que simboliza la plata como la redención. Pues la plata simboliza en las escrituras redención. Y hay siervos de Dios que tienen otra capacidad, y es de presentar a Cristo en la iglesia como el Redentor, el que justifica, el que aprueba, el que salva, el que redime, el que limpia y el que te llevará al cielo. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Así que fíjate de esos siervos que representan la naturaleza divina de Dios como el oro, y de esos siervos que transmiten palabras de plata, de justificación, de redención, de salvación, como es la persona de Cristo en medio de las iglesias. Ahora bien, también hay siervos de Dios que están transmitiendo a las iglesias madera. La madera siempre ha simbolizado en las iglesias, en la obra de Dios, en la palabra, la carne, la humanidad. Y por desgracia hoy tenemos que decir que hay muchos siervos de Dios que están transmitiendo madera, están transmitiendo carne y humanidad. De ahí que hay muchas iglesias que no están siendo edificadas en el fundamento que es Cristo, sino que están representando su humanidad, su carnalidad, y de ahí es que las iglesias no crecen. Es de ahí que las iglesias, los cimientos son inestables.
Es de ahí que esas iglesias no crecen y no avanzan. Y no ya me refiero a cantidad numérica, sino a fundamento y estabilidad. Son iglesias emocionales, almáticas, somáticas. Amén. Que cuantito tienen un problema se vienen al suelo, que cuantito tienen una mala racha lo tiran todo por el suelo, que no son estables con fundamento, con peso, sino que están viviendo en la carne, en la madera, en la humanidad. Pero quiera Dios, en el nombre de Jesús, que empiecen los hombres de Dios a tender, a predicar y a anunciar al Dios Santo y al Cristo que redime de pecados. También están los otros que dice, hermanos míos, que están predicando, representando al heno. El heno, ¿sabe lo que es eso? El heno es la paja que queda en medio de los campos, y hay muchas veces que hacen fardos. ¿Lo han visto ustedes? Fardos con la máquina en los campos. Eso es lo que muchos de los siervos y lo que hay muchas iglesias, por el fundamento que se ha estado poniendo, muchos creyentes de heno, de paja, que no es trigo verdadero, que no están fundamentados en el oro ni en la plata, en la divinidad y la redención de Jesucristo. Y de ahí que hay muchas iglesias donde hay pleitos, sí, hermanos, celos, iras, contienda, divisiones, disensiones, murmuraciones, quejas. Todo eso es símbolo de la naturaleza de la paja, de la imitación que están entre medio del pueblo, pero que no son verdadero trigo de Dios. ¿Los cortamos? No hagan eso. Porque Dios dijo, en el tiempo postrero mis ángeles serán enviados para cortar la paja y echarla al fuego, pero recoger en su granero el trigo de Dios. Eso es muy bonito. ¿Saben por qué? Porque muchas veces hay muchos siervos que tienen tan poca visión que se vienen a cortar y a desmenzar y a arrancar, y hay a lo mejor una persona que es paja, pero su padre, su hermano, su tío son trigo, y por haberlo cortado a él sin dejar que sea Dios el que actúe, han arrasado con el trigo verdadero. Amén. Y hacer daño. Y Dios no nos ha puesto a los siervos de Dios para hacer daño, nos ha puesto para predicar a Cristo y a este crucificado, y que crezca juntamente el uno con lo otro. El que no es y no entra por la visión, el mismo seno de la santidad, de la unidad, de la armonía que hay entre nosotros, le choca. ¿Comprenden eso? Cuando hay mucho trigo y entre medio del trigo hay paja, la paja se siente un patito feo, y todos el trigo hermoso y bello, como esos granos de espigas que están erguidos, llenos de fruto. Así estaban los hermanos de José. Eran simples matojos, pero José era una espiga frondosa, con fruto del Espíritu. Por eso cuando los hermanos se levantaron y se ensalzaron contra él, él no los destruyó, sino que esperó en el tiempo de Dios, y Dios justificó al que es, y a los que no es los humilló. Pero tú solamente quédate con esto: da gracias a Dios por la iglesia donde estás. Porque no veo entre vosotros pleitos, ni crítica, ni odio, ni rencores, y eso no existe en esta iglesia. Por la bendita gracia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque tú no le prestas oído, porque tú no eres partícipe de eso, porque has decidido de ser de aquellos que están edificados dentro del cuerpo de Cristo, y estás metiendo en tu edificio piedras preciosas, oro y plata. Amén. Y sigue diciendo, y hay también de aquellos que están metiendo dentro hojarasca. Y me puse a mirar qué es hojarasca. ¿Y saben lo que es hojarasca? Hojarasca son las hojas que se caen de los árboles porque ya no tienen vida, savia, no tienen agua. Y me fui al Salmo 1, y dice el Salmo 1, porque el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, su hoja no cae. Amén. Y da su fruto a su tiempo. Amén. Por eso, si no estás dando fruto ahora, no te apresures, a su tiempo. Amén. Pero sepas y entienda que la evidencia de que no eres una hojarasca dentro de la iglesia es que tu hoja no ha caído, es que sigues aquí luchando, es que sigues con tus pruebas, pero estás aquí.
Es que sigues con tus investidas, pero estás aquí, tu hoja no ha caído. No estás dentro de la iglesia y eres una hoja caída. No, llevas la savia de la vida de Dios por dentro. Porque el agua de Dios no se ha secado en ti. Y como hay agua dentro de tus entrañas, tu hoja no cae. Y bendito sea el nombre del Señor, que de cierto te digo que a su tiempo dará su fruto. Amén. Porque Dios, a los que están junto a las corrientes de agua llamadas Jesucristo, no se secan nunca, ni pierden su vigor, sino que son gente que aunque tengan una tarde mala, una temporada difícil, ellos saben en quién han creído. Amén. Por lo tanto, versículos desde el 13 al 17, todos estos textos nos hablan de lo que somos y de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros. Que gracias al bendito Señor Jesucristo no somos ni heno, ni paja, ni hojarasca, sino que tenemos la naturaleza de Dios en nuestras entrañas. Y que estamos aquí por la misericordia de Dios, siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Y que si hasta aquí hemos llegado, hermanos, porque esa es la evidencia, es que hemos fundamentado nuestra vida en el edificio llamado Jesús de Nazaret. Por eso yo doy gracias al Señor siempre por vosotros, porque tenéis la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabe para qué? Para que nadie se glorie. Porque si fuera por nuestra fuerza nos gloriaríamos. Pero Dios le ha parecido darnos este regalo de ser edificios del cuerpo de la iglesia de Dios por un acto de fe. La fe es un don. Amén. Que se te da. Para que tú puedas permanecer aquí a pesar de lo que te ocurre, te suceda, tú sigues avanzando. Porque si fuera por obra, te gloriaría. Pero ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no teníamos a Dios, que vivíamos en la carne, era llamado en circuncisión, por la llamada circuncisión hecha en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajeno de los pactos y de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Por Él y por Él es nuestra paz. Ahora somos pueblo suyo, derribando toda la pared intermedia de separación entre Dios y nosotros, aboliendo en el cuerpo de carne de Él la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer, aleluya, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un hombre solo, haciendo la paz mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, los que estabais cerca también, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Capítulo 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada
del Dios Espíritu. Ahí va. Gloria al nombre del Señor. No te permitas, ni a ti, ni al mundo, ni al diablo, ni a la carne, que te meta ningún espíritu de inferioridad, porque eres templo del Dios vivo, edificado sobre el fundamento, el cual es Cristo, para ser morada del Dios Espíritu Santo. Cierra tus ojos y conmigo unos momentos y alaba y da gracias al Señor por esta bendita y poderosa palabra.